Vamos a ver el tema de virus el día de hoy. Pues bueno, ¿qué nos dice? Vamos a ver descubrimiento de los virus, filtrables, propiedades generales de los virus y mutaciones y función de los genes a nivel molecular. ¿Ok? ¿De qué nos habla esto? Pues vamos a ver. Dice que los virus salieron a la luz sorprendentemente tarde en la historia de la medicina. Antes de eso, pues había muchas teorías sobre las causas principales de las enfermedades infecciosas. Una de las más populares se centraba en una neblina nociva llamada miasma. La teoría del miasma pues afirma que las enfermedades venían del aire tóxico, que tenían partículas de materia que en descomposición suspendidas, las cuales creaban un vapor viciado y ese vapor causaba dolencia. Esa teoría emergió en el medioevo, por eso vemos imágenes de doctores que atendían a víctimas de la peste negra con máscaras usualmente hechas como un cuero. Su apariencia era aterradora y las máscaras tenían un largo pico que estaba lleno de popurrí o sales aromáticas para que los malos olores no pudieran penetrar e infectar a los que tenían a los que las tenían puestas, obviamente, y eran así, ¿ok? Estos eran los doctores de nuestra antigüedad y los que nos ayudaban a curar todos esos, no a curar, no, pues a restablecer a la persona enferma en en ese punto, ¿no? Si se les temían los malos olores por razones científicas, tenía mucho que temerle en el pasado. Por más que te esforzaras, los sistemas de saneamiento no eran ideales, así que había mucho que apestar. Con la suciedad que viene la enfermedad y en este momento pues, no era fácil vincularlas directamente con el olor. De hecho, hay un mal que llevaba el nombre de trazos de la teoría del miasma, el paludismo. Es también conocido como la malaria, que significa mal aire. La teoría del miasma persistió durante mucho tiempo con algunos defensores muy famosos. Nightingale, una de las que se aferró a su convicción de que la enfermedad estaba en el aire hasta su muerte en 1910. Y no fue la única. Lo que pensaba que era introducir medidas higiénicas, algo por lo que Nightingale abogó en su tregua, la tasa de enfermedad efectivamente disminuía. Así que la práctica variaba en la teoría de que a pesar de que no era la conclusión correcta. Nightingale tenía un metaparadigma que para ella, pues obviamente, Nightingale es la fundadora de la enfermería, ¿ok? Para ella, principalmente, para que el paciente se sintiera bien, para ella su metaparadigma, lo que ella pensaba era que el paciente o el enfermo tenía que tener un ambiente limpio, suelo, drenaje, aire, agua potable. ¿Para qué? Para que el paciente, para que el enfermo, pues pudiera trascender o pudiera a mejorar, ¿no? Pudiera a mejorar. Que estos puntos como el drenaje, como el aire limpio, como la tierra, como todo eso, tendría que, les ayudaría a mejorar visible y variablemente, súper ampliamente su calidad de salud, ¿ok? Y no estaba mal, o sea, ella no estaba mal, porque sinceramente sí es cierto, ahora en la actualidad, que un lugar limpio, que un lugar que tengas al paciente por separado, que tengas al paciente, no sé, aislado, se le llama. ¿Por qué? Porque así no hay tanta infección, o sea, yo no me infecto, el paciente no se infecta, tenemos el cuidado correspondiente y así no andamos llevando y cargando pues ese virus hacia otras personas, ¿no? No andamos propagando el virus o la infección. ¿Ok? Pues así que la nueva teoría de Nightingale, pues la legendaria dama de la lámpara, murió convencida de que mantener limpios los hospitales estaba eliminado de mal aire y sin saber que lo que realmente estaba haciendo era matando los gérmenes, y era cierto, ¿ok? Un lugar libre de gérmenes y de bacterias nos da lugar a que el paciente o que la persona mejore, porque así no se propaga y así no hay crecimiento de, ¿ok? Florence Nightingale
transformó el tratamiento médico en el siglo XIX, valiéndose de estadísticas con las cuales se identificó vínculos entre las tasas de mortalidad y las condiciones de vida insalubres. ¿Okay? Curiosamente, algunas teorías de los gérmenes pues comenzaron a surgir en la era medieval en el Medio Oriente, pero la idea tardó mucho en llegar al occidente. Uno de los pioneros del siglo XIX pues fue el químico Louis Pasteur, siendo el francés que estaba muy interesado en el vino. Durante sus experimentos, Pasteur demostró que el vino y otras bebidas se estropeaban si se hervían sin ponerles una tapa. Pero se mantenían frescas si permanecían tapadas. ¿Okay? Acusó de agriar la leche y el vino a pequeños gérmenes que flotaban en el aire y patentó su propio método de pasteurización. Por eso viene la pasteurización, por eso viene por los pasteles, ¿no? ¿Ok? Para combatir las enfermedades del vino en 1865. Luego se descubrió que los gérmenes también podían ser responsables de las enfermedades humanas, ¿ok? Los microorganismos, los primeros gérmenes en ser identificados fueron bacterianos. Las epidemias como fiebre tifoidea, el cólera y antrax fueron rastreados a microorganismos específicos. No obstante, tomó mucho más tiempo en descubrir virus, ¿ok? Pues representaban un desafío más grande por ser tan diminutos. Era muy difícil para los científicos aislarlos en el laboratorio, pero a partir de la década de los 80 a los 90 empezaron a identificarlos más, que todo valiéndose a la filtración. Una vez que filtraban las bacterias, se daban cuenta de que todavía había algo presente que no era bacteriano. Sin embargo, el gran paso de adelante se dio en el siglo XX, cuando se desarrollaron microscopios más poderosos electrónicos con los que se podían ver organismos mucho más pequeños. Pelotas con espinas, como los virus logrados en permanecer ocultos durante tanto tiempo. Entonces, debido a su diminuto tamaño, pero una vez puestos en evidencia, pues hemos logrado averiguar qué son exactamente. Cuando los virólogos como Jonathan Bell los ven con microscopios, pues se ven exactamente. Dependiendo del tipo de virus, el rinovirus, por ejemplo, tiene una estructura muy definida. Se parece a las pelotas de fútbol de antes, las de cuero. A menudo puedes ver que tienen como espinitas y esas espinitas pues sirven a tu sistema inmunológico para luchar contra ellos. Los reconoces y producen anticuerpos que se aferren a ellos y los maten. Pero a su vez, los virus de esas espinas para meterse en tus células son como llaves y cada virus tiene su llave particular que abre cerradura de una célula para infectarnos. ¿Okay? ¿Y qué son? Pues bueno, son una pequeña bomba de proteína diseñada para introducir el genoma del virus en la célula que tratan de infectar. Una vez que ese genoma está dentro, a menudo se valen de la maquinaria de sus células para replicarse o meter sus propias proteínas especiales, sus propias enzimas y empezar a multiplicar por sí solos. Son unos pequeños demonios muy astutos, definitivamente lo son. Pero nuestro sistema inmunológico también es asunto. Aprende de la exposición de los patógenos y la próxima vez que se encuentran con ellos, pues despliegan todo su armamento. ¿Ok? Aunque curiosamente, a menudo, esa reacción de nuestro sistema inmunitario es causa de que nos sintamos mal, muy miserables. ¿Ok? Así que la idea de que los medicamentos limiten el daño para que no te sientas mal, pues no obstante, algunas reacciones pueden ser útiles, como la fiebre, pues un aumento de temperatura mensurado contribuye a eliminar el virus. Hablando de síntomas, pues sabías que el virus de la gripa se apropió de uno de ellos. El reflejo del estornudo es uno de los más claros que tenemos en el cuerpo. Al explicar el estornudar, que es un reflejo muy útil cuando se trata de expulsar intrusos problemáticos. Pimienta, polen, caspa animal, partículas de ácaros del polvo pueden ser disparadores de estornudos, con los que acusaremos de la materia alienígena y nos dejaremos que introduzcan y no dejaremos que introduzcan en nuestro cuerpo.
Es especialmente un mecanismo de defensa y se activa cuando algo irrita la parte frontal de la nariz. Cuando se trata de un resfriado, pues los virus se han apropiado de este mecanismo de defensa natural. Para usarlo para sus propios fines, el virus infecta la célula de la nariz, inflama los tejidos, irrita el revestimiento y provoca un estornudo. El virus es muy astuto en el sentido de que produce el efecto irritante para que estornudes y expulses partículas que continúen más del virus y así infectar a otras personas. Entonces, los virus del resfriado han evolucionado para hacerte estornudar y así propagarse, pequeños pero perseverantemente prohibidos. Descubrimientos de los virus filtrables, reconstrucción del virus de la gripa de 1918. ¿Ok? Cuando el científico ruso publicó el resultado de su investigación en 1892, los científicos de Europa Occidental, que se intitulaban la comunidad científica, rechazaron sus conclusiones alegando que eran consecuencia de una técnica de laboratorio defectuosa. Dicho en castigo que el ruso era manzanas descuidadas y poco riguroso que contaminaban las muestras de filtrado. Sostenerla y no enmendarla antes de conocer la falsedad de su dogma. En 1898 no se ocurrió, no se le ocurrió a otro investigador tomarse en serio el descubrimiento del ruso. Dimitri fue el botánico holandés Martius W. Beijer, quien repitió la experiencia y obtuvo el mismo resultado, rindiéndose a la evidencia de que Ivanovsky tenía razón. Al enigmático y pequeñísimo agente patógeno lo llamó veneno filtrable. Por aquello entonces, el latín todavía va de medicamento en los medios científicos. Y como el latín veneno es virus, con virus se quedó. En 1935, el bioquímico estadounidense Wellen logró cristalizar el virus del mosaico en el tabaco, demostrando que está compuesto exclusivamente por ácido ribonucleico, ARN, rodeado por una envoltura de proteínas. Hasta que no se desarrolló el microscopio electrónico de la década de los 40, se pudieron visualizar los virus, pero mucho antes coincidieron con la Primera Guerra Mundial. La humanidad había sufrido la pandemia más devastadora de la que se tiene constancia en la historia. Y se debió a un virus de la gripe y se bautizó como AH1N1. ¿Okay? ¿Con cuánta razón dice el refrán que las desgracias pues nunca vienen solas? La gripe o gripe de 1918 se extendió rápidamente por todo el mundo, infectando un tercio de la población mundial y matando entre 10 a 20% de los infectados. A diferencia de otras epidemias, pues bueno, la gripe afectaba principalmente a niños y ancianos. Esta mataba por igual a jóvenes y adultos totalmente sanos, especialmente entre los 20 y los 40 años de edad. Aunque hipótesis no faltaban. Aún no se sabe por qué se calcula que en un solo año pues se provocaron entre 50 y 100 millones de muertos, rodeando las cifras. En España causó unas 200,000 víctimas, en Inglaterra 250,000, en Francia 400,000, en Italia otras tantas, y en Estados Unidos 650,000. En Australia 80,000, en la India 15 millones, en China 30 millones, y no hubo rincón del planeta al que no llegara este virus. En 1920 la epidemia desapareció tal como había llegado. Entonces, pues no había, y sigue sin haber, medicamentos eficaces contra los virus. Los que sobrevivieron a la infección lo hicieron por un sistema inmunológico capaz de defenderse eficazmente contra este virus de la gripe. Los descendientes de aquellos supervivientes heredaron su eficacia inmunológica frente al virus. Por eso, aunque hoy sabemos que el virus del H1N1 continúa circulando por todo el mundo como el virus estacional durante los 38 años siguientes, la gripe que causaba pues era ya una enfermedad benigna. Propiedades y generalidades de los virus. Estructura y tamaño, pues bueno, los virus están formados por dos componentes principales. Ácidos nucleicos, que es el DNA o RNA, la capside, que son las proteínas virales,
Otros elementos como membranas lípidas, que sería su envoltura, plementeros o enzimas de ciclo viral. La estructura viral y los virus son la versión más sencilla, económica de las partículas autorreproducibles. No presentan estructura celular, ni núcleo, ni maquinaria metabólica. Parasitan células y complementan interés fuera de los huéspedes. Forma vital, los virus pues, presentan diversas formas de todas las relacionadas con la organización de la cápsida. La cápsida pues está formada por subunidades proteicas, capsímeros que pueden ser de un solo tipo o de varios tipos. ¿Okay? La organización especial de los capsómeros produce arreglos geométricos caracterizados y ocarizados helicoidales, complejos, componentes químicos. Los virus están compuestos por tres principales tipos de biomoléculas: proteínas virales y ácidos nucleicos. ¿Okay? La mutación de los genes a nivel molecular, pues bueno, muchas de las terapias innovadoras que se están desarrollando para las enfermedades de base genética, como los errores congénicos del metabolismo, tienen que ver con los tratamientos a nivel genético, ya sea insertados copias adecuadas de genes sin mutaciones, alterando la lectura de un gen anómalo modificado a su expresión. Para comprender su aplicación y sus mecanismos, pues es necesario conocer qué tipos de mutaciones diferentes existen, ya que ha dependido del tipo de mutación, el agente se utiliza y es diferente. El ADN o cromatina se organiza en uno de los corpúsculos que se denominan cromosomas. Los humanos tenemos 46 cromosomas, 23 pares de cromosomas. De ellos, un cromosoma de cada par es de 23 cromosomas, obviamente. Los heredamos de la madre y la otra mitad del par, pues del padre, ¿no? De forma rápida, pues podemos recordar que la llamamos gen a cada fragmento de ADN que contienen las instrucciones para sintetizar y formar una proteína. ¿Ok? En cada cromosoma pues hay cientos de genes, pero pues no todos están activos a la vez. Hay un proceso de lectura que es el ADN, a partir de la cual se forma una molécula intermedia del RNA, el ácido ribonucleico. Ese RNA es capaz de salir del núcleo para formar una proteína. La lectura de la cadena del RNA para formar una proteína viene determinada por un código, el código genético. ¿Qué es una mutación entonces? Bueno, los cambios estables de la cadena del ADN que son capaces de ser heredados se les conoce como mutaciones. Las mutaciones realmente trascendentes para la descendencia son las que están presentes u ocurren en las células germinales, óvulos y espermatozoides. Las mutaciones se producen entonces, pueden dar lugar a pequeños cambios, grandes cambios, causando enfermedades como mutaciones patógenas o ser silentes, ¿no? La mutación que heredamos de nuestros padres se le llama mutación heredada, a la que se le da al individuo sin que haya un progenitor con la misma mutación. Se le conoce como mutación de Novo. Tipos de mutaciones, pues tenemos tres niveles diferentes. La molecular, genéticas o puntuales, son mutaciones a nivel molecular que afectan la constitución química de los genes, es decir, a bases o letras del ADN. Cromosómico, el cambio que afecta un segmento de cromosoma de mayor tamaño que un gen. Por lo tanto, su estructura. Estas mutaciones pueden ocurrir porque grandes fragmentos se pierden, ¿ok? Se duplican, cambian de lugar dentro del cromosoma. Genómico, afecta al conjunto de genoma aumentando el número de juegos cromosómicos poliploidial o reduciendo a una sola serie, ¿ok? Eploidial o monoploidial. O afecta el número de cromosomas individualmente por defecto o por exceso, como la trisomía 21 o síndrome de Down. En este monográfico, pues hablaremos del primer grupo de las mutaciones, que sería la mutación puntual en el cambio, un solo núcleo en un número reducido, nucleótidos. Se podría comparar con el hecho de cambiar la única letra en la fase completa.
La secuencia del ADN es un gen que se puede alterar de diferentes formas. Estas mutaciones tendrían diferentes efectos sobre la salud de las personas, dependiendo dónde ocurran y si alteran la función esencial de las proteínas o de los procesos normales de lectura. Transcripción y traducción de las proteínas. Con mucha frecuencia, pues en la literatura se respeta, se conserva la nomenclatura del inglés de los tipos de mutaciones, ya que en ocasiones las traducciones literales llevan a confusión. Intentaremos colocar de forma simultánea ambas denominaciones para familiarizarnos con ambas. Podemos clasificar los diferentes tipos de mutaciones en mutaciones silenciosas. Este tipo de mutación hay un cambio en las bases del ADN que forman triplete en los nucleótidos y se modifican, pero siguen codificando para el mismo aminoácido. Esto, bueno, es así porque el código genético tiene cierto margen de seguridad y para cada aminoácido hay varias combinaciones de tripletes que lo determinan. Por ejemplo, los tripletes de CCA y CCC se determinan que en esta porción de proteína se sitúe una prolina. Así que se produce por error. En este cambio será un cambio saliente, porque el aminoácido codificado por ambos tripletes es el mismo de la prolina. Ejemplo, soy sal de mar igual a soy sal de mar. Varía el significado, pero no acaba de perder el sentido. Soy sal de mar, soy sol de mar. Varía el significado, pero no acaba de perder el sentido. ¿Ok? Plomorfismos, pues, mutaciones, que hay cambio en una de las bases del ADN de tal manera que el triplete del nucleótido, que es un par, se cambia, pero incluso se necesita un cambio de aminoácido. El aminoácido entra en un lugar de cuestión, resulta tener poco o ningún impacto en la función de la proteína. ¿Ok? Los poliformis pueden incluso producir una reducción de la función de la proteína en cuestión, pero por sí sola no es suficiente para causar la enfermedad. De lo contrario, no serían llamados poliformos, pero mutaciones patógenas sí. Ellos pueden, sin embargo, ser factores de riesgo cuando más de una se junta. Un ejemplo paradigmático, pues, es el ámbito de los errores innatos del metabolismo. Son poliformos del gen cuando los dos más comunes surgen del mismo tiempo en un solo individuo, a darle la susceptibilidad a cientos de cambios. Por ejemplo, soy sal de mar, soy sol de mar, varían el significado, pero no acaba de perder el sentido. ¿Okay? Tenemos también la duplicación. En este tipo de mutación hay un fragmento de ADN que está copiado una o varias veces, lo que altera la formación de la cadena de aminoácidos y la función de proteína. De esta forma se pueden alterar el marco de la lectura para formar la proteína o insertar aminoácidos extra que son inadecuados. Ejemplo de duplicación: en un número de nucleótidos múltiplos de 3 no cambió el marco de lectura. Soy sal de mar, soy sal de mar, sal de mar. En cambio del marco de lectura, pues bueno, en este tipo de mutación se da cuando por inserción o pérdida de pares de bases se cambia el marco de lectura para la decodificación. Expansión por repetición, pues muchas veces no son consideradas mutaciones puntuales y se trata de repeticiones de tripletes o cuadripletes del nucleótido. Pequeñas secuencias del ADN de 3 o 4 pares de bases que se repiten en una sola célula. Otros tipos, pues finalmente hay muchos tipos de mutaciones que no afectan a la proteína en sí, sino a la cantidad de proteína que se produce y en circunstancias o localizaciones, tejidos o células. Se deben a alteraciones por expansión del ADN. Algunas del ADN tienen una función principal que es regular la expresión de los genes. Son zonas controladas por reguladoras que se determinan qué zonas de ADN están salientes o están expresando. Las mutaciones en estos genes
reguladores pues pueden dar lugar a alteraciones de más de un gen, ya que actúan como directores de orquesta. ¿Okay? Pues muchas gracias. Espero haya sido de su agrado. Cualquier duda o aclaración estoy a sus órdenes. Hasta luego.